Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola, un feliz sábado para todos. Que el Dios del cielo los colme de grandes bendiciones. Empezaremos un nuevo trimestre estudiando este maravilloso folleto que se llama La Educación. Espero que sea de gran provecho para cada hermano y amigo que nos escucha. Este tema muy importante sobre la educación en el jardín del Edén se llama la primera lección. Dios es la fuente de todo verdadero conocimiento, de toda fuente de educación. Lo ideal sería que en cada hogar primara la educación cristiana, para que la mente de cada individuo medite en el Dios de la salvación. De esta forma, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros sería transformada de gloria en gloria hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Para alcanzar este objetivo tenemos la norma más elevada, el libro de los libros, la palabra de Dios. Para desarrollar este estudio lo haremos estudiando Job, capítulo 36, versículo 22. A la letra dice: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? En los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, encontramos las enseñanzas principales de un Dios soberano que desea enseñar a sus hijos. Dios crea todas las cosas. Dios instruye a Adán y a Eva. Luego caen en pecado. Más adelante encontramos que son expulsados del jardín del Edén. Dios estableció un sistema de educación y deseaba que nada lo estropeara. Dios fundó una escuela de educación cristiana en el huerto del Edén. Él era el maestro, Adán y Eva sus principales alumnos. Ellos, Adán y Eva, recibirían los principios, luego serían enseñados de generación en generación. El salón de clases era el jardín del Edén. La naturaleza, el libro de texto, en ella analizaban las hojas, las flores y los árboles. Recordemos también que a cada animal le había puesto nombre y además conocían su naturaleza y sus costumbres. Y también los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día. Todo estaba a la comprensión de nuestros primeros padres, Dios el maestro y la familia humana los alumnos. ¡Qué escuela tan maravillosa! Me gustaría pertenecer a esta escuela. En otras palabras, el mismo Dios fue el fundador de la primera escuela, pero Adán y Eva perdieron el año escolar, eligiendo a un maestro engañador, y la enseñanza que recibieron fue muy equivocada. Dios había creado a la santa pareja para que fuesen hijos y al mismo tiempo estudiantes de su escuela. Eran visitados por ángeles de Dios. Su poder intelectual era tan alto que tan solo era un poco menor al de los ángeles. Qué maravilloso sería para nuestros primeros padres pertenecer a la primera escuela. Un aula diseñada por el mismo Dios, en medio de la misma naturaleza. La enseñanza por parte del mismo Dios debió ser muy compleja, pero también con el mismo grado de comprensión para Adán y Eva. Tenían inteligencia muy alta. Debieron aprender mucho de parte de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Dios crea a Adán con propósitos definidos, para que lo labrara y lo guardase. Habiendo preparado Dios una morada para el hombre, a quien había creado, lo colocó en ese huerto que era su hogar, y le encomendó una misión bien definida, para que lo labrara y lo guardase. Esta orden nos enseña
que la perfección con la cual salió la creación de las manos de Dios no excluía la necesidad de cultivar, es decir, el trabajo humano. El hombre debía trabajar. El hombre había de usar sus facultades físicas, mentales, para conservar el huerto en el mismo estado perfecto en que lo había recibido. Indica que el trabajo no tuvo el propósito de ser una maldición. La comisión dada a Adán de guardar el huerto quizás sea una velada insinuación de que amenazaba el peligro de que le fuera arrebatado si no eran vigilantes. Pero otro peligro muy real, la presencia de Satanás, amenazaba con arrebatarle al hombre su dominio sobre la tierra y su posesión del huerto. Dios hizo al hombre y les dio la facultad de gobernar la tierra. Dios le enseñó a Adán a ser un buen mayordomo. Dios conocía las capacidades de Adán. Por ello sabía que como alumno Adán aprendería y podía alcanzar todo su potencial. Dios quería que el hombre y la mujer fueran felices y se gozaran con la obra de la creación. Les dio trabajo y responsabilidades para que se sintieran útiles para Dios. Y una vez Adán cumpliera esas responsabilidades, se sentiría feliz por el deber cumplido. Y asimismo, nuestro Dios se sentiría complacido con la familia humana. Para Adán era un privilegio recibir órdenes de su Creador. Cuando el hombre estaba bajo la sombra del Omnipotente, se gozaba en obedecerle. De igual forma, nosotros que vemos a Dios por los ojos de la fe y lo sentimos por sus maravillas, debemos sentirnos gozosos en obedecerle y cumplir sus requerimientos porque somos sus criaturas. Y además nos redimió con su preciosa sangre. Mientras Adán trabajaba en el jardín del Edén, aprendía en la escuela del Señor. De igual forma, nosotros trabajando en la obra de Dios, evangelizando, predicando su evangelio, vamos creciendo en aprendizaje en su escuela de evangelización. No se nos debe olvidar que Dios creó un ser humano, es decir, Adán, y este hombre tenía necesidades como las tienes tú y las tengo yo. Le creó a Eva para que fuera una ayuda idónea y supliese una necesidad. El hombre tenía una necesidad espiritual. Dios la llenaba con su presencia visitando a Adán. Y ya tienes tu esposa, o si tienes tu esposo, suple necesidad espiritual, invocando la presencia de Dios y orando sin cesar. Tal vez en tu vida personal has hecho planes con Dios y cuando estás a punto de lograrlo, alguien se entromete y no puedes cumplir tus propósitos. Dios había creado un aula de clases maravillosas hasta que llegó el ladrón de las almas y arruinó el aprendizaje verdadero. Si te hablo en esta mañana a algún maestro, sea de parte académica o en cualquier área que desempeñe, si eres un maestro eficaz y eficiente, organiza tu aula, la decoras, haces decoraciones para mejorar el aprendizaje, preparas tus clases, estableces un horizonte para determinar en qué grado de satisfacción quieres que se desarrollen tus estudiantes. Dios de la misma manera, cuando creó a Adán y a Eva, ya había creado un ambiente perfecto, con buena iluminación, con buena ventilación, lo decoró con árboles y sabía lo que iba a enseñar a sus alumnos. Todo marchaba a la perfección, los alumnos contentos y el maestro feliz porque tenía estudiantes muy inteligentes, aplicados, aprendían rápido las lecciones de su maestro. Hasta que llegamos a Génesis capítulo 3. Aunque Dios les había hecho con libre albedrío, es decir, creó a Adán y a Eva con libre decisión para elegir, qué bueno sería que usted enseñara a su hijo los principios eternos y estos obedecerían libremente sin su presencia. Eso sería espectacular. Llegó la serpiente, uno de los animales más astutos, la serpiente, y estos alumnos, con todo el conocimiento de Dios sobre lo bueno y lo malo, lo desecharon y perdieron el primer examen al dejarse vencer por Satanás. Tal vez te has puesto a juzgar a Adán y a Eva por desobedecer a Dios. Te hago una pregunta a ti. ¿Ya aceptaste a tu Salvador?
¿Eres fiel a todos sus mandamientos? Si aún no lo eres, estás perdiendo cada examen y estás recibiendo enseñanza de un maestro fraudulento. Dios estableció una forma fundamental. Era no comer del árbol. Ellos debían obedecerle. No lo hicieron. Y estamos en este mundo lleno de muerte, injusticia e inseguridad. Dios te creó con la capacidad de elegirlo a Él como maestro genuino o Satanás como un falso maestro. Tú decides hoy a quién eliges como profesor. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 2 al 4. Y dice la palabra de Dios: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Hasta aquí vemos que la mujer había recibido una enseñanza eficaz. Dios solamente le dijo que no comiera. Ella agregó que no se podía tocar. Sabía lo que implicaba comer del árbol prohibido, la muerte. Ella sabía que si comía iba a morir. Tal vez Eva no tomó en serio lo aprendido en la escuela de Dios. Cuando nosotros jugamos con el pecado, a sabiendas de las consecuencias que esto acarrea, nuestra mente a veces está dividida. Queremos gozarnos el cielo, pero queremos disfrutar los deleites de la tierra. Escudriña las Escrituras y en ellas encontrarás el verdadero camino de la vida eterna y al maestro de maestros que te va a enseñar el camino de la perfección. Dios había enseñado en su aula de clases un claro mandato. Eva no lo obedeció, aunque conocía el mensaje. Incluso habló con la serpiente y compartió el mensaje aprendido en el salón de clases. Es decir, en otras palabras, como dicen los niños, Eva la tenía clara. Aunque Eva no transmite el mensaje con la misma contundencia que Dios, lo comparte y lo tenía bien claro. Lo único desafortunado es que no lo aplica en su propia vida. Es como si tú leyeras en esta mañana la palabra de Dios y hicieras lo contrario a lo que Dios te ordena en su palabra. Al encontrarse con la serpiente, ella ya conoce ese mensaje. Pero como maestro astuto, tuerce el mensaje al hacer creer a Eva que lo que Dios dice no es cierto. En otras palabras, la serpiente utiliza el mensaje dado por Dios a Eva, lo tuerce y engaña a Eva, sino que si come y desobedece a su maestro original, será semejante a él y ya no necesita más de sus clases. ¡Qué gran engaño! Eva le creyó. Te invito en esta mañana que no vayas a la escuela de Satanás. No te dejes arrastrar por ese maestro farsante. Oye solo la voz de Dios. Leamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás procedió a dar una razón para la prohibición de Dios. Acusó a Dios, primero, de envidiar la felicidad de sus criaturas. En realidad, dijo Satanás, creedme, no es por temor de que muráis por el fruto de este árbol, por lo que os lo ha prohibido, sino por temor de que os convirtáis en rivales de vuestro mismo amo. Segundo, falsedad. Satanás acusó a Dios de que había mentido cuando dijo que la muerte seguiría al acto de comer el fruto. Es decir, que Satanás estaba acusando al mismo Dios de mentiroso. Al manifestarle a Eva que si ella comía del árbol prohibido, iba a morir. Los requisitos de Dios fueron colocados en la luz más horrible y censurable.
Satanás trató de confundir la mente de Eva mezclando la verdad con la mentira. Esa misma estrategia le funciona hoy. Muchas personas asisten a muchos lugares donde aparentemente abren la Biblia y les predican la palabra de Dios, pero ellos mismos no escudriñan para ver si esas cosas son así. A fin de que a ella les resultara difícil distinguir entre las palabras de Dios y las suyas, la expresión "el día que comáis de él" sonaba como similar a lo que Dios había hablado en Génesis capítulo 2 versículo 17. Él manifiesta: seréis como Dios. Esto revela claramente la naturaleza blasfema de las palabras de Satanás. Él quería ser como Dios en el cielo. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 14 versículo 12 al 14. Como no lo logró, entonces utilizó a Eva, y la plena gravedad de su engaño es hacer creer a Eva que sería como Dios. ¡Qué falso es Satanás! Lo que Satanás estaba diciendo a Eva era que parte de la enseñanza que había recibido de su maestro era falsa. Eva podía ir a consultar a Dios, pero no lo hizo. Creyó defenderse así sola. No luches con Satanás sin la protección de Dios. Muchos de nosotros quisiéramos tener a nuestro gran Dios para ir a consultarlo todos los días. Eva, como lo tenía cada día, tal vez no lo valoró. Eva no buscó refugio, no salió corriendo, solo acepta el mensaje de Satanás. Cuando Eva llega donde Adán, se da cuenta por su conocimiento aprendido en la escuela de Dios que Eva ha fallado. Sabía que había violado la única prueba de fe. La mente de Adán entró en confusión. Lamentó haber dejado a Eva sola. Pensó: debo separarme de mi compañera que tanta felicidad me ha traído. Pero Adán pensó más en el amor que sentía por su esposa que ser fiel a Dios, y comió igual que ella, y eligió así libremente pecar contra Dios, decidiéndose a morir voluntariamente. No cometas pecados a sabiendas que te llevan a la perdición. Para bien, sé fiel a Dios. Los seres humanos valoran los hijos cuando no los tienen. Los hijos valoran a los padres cuando ya no están. El esposo valora a la esposa cuando ya no la tiene. Y ahora le hace falta. Nos arrepentimos del pecado cuando ya lo hemos cometido. Adán y Eva decidieron obedecer voluntariamente el mensaje de la serpiente. Como consecuencia, fueron expulsados del colegio de Dios, habiendo perdido así el privilegio de un ser supremo, la vida eterna, la felicidad. Perdieron la administración del planeta Tierra. Aunque fueron expulsados de la escuela de Dios, Dios ideó un nuevo escenario para enseñar a sus hijos. Dios nunca se ha olvidado del verdadero propósito de la educación. Esta obra de educación debe ser volver a la humanidad a encontrarse con su Dios y asimismo recrear la imagen de Dios en nosotros. Como seguidores de Dios, podemos llegar a alcanzar su bondad, su amor y su misericordia, aunque estemos en desventaja, porque estamos separados físicamente de Él, pero no espiritualmente. Lo podemos alcanzar a través de la oración, el servicio abnegado, el estudio de su palabra y la alabanza. Pero ahora tenemos un hermano que trabaja en nuestro favor, y es a Cristo Jesús, el cual murió por ti y también murió por mí. Tenemos esperanza de restauración y también de salvación. El gran objetivo de nuestro Dios es guiar a cada alumno a la escuela cristiana de Jesús, para que la gente se entere de lo que Él hizo por nosotros. El solo hecho que las personas sepan eso es aprendizaje. Leamos la palabra de Dios para que aprendamos cómo debemos recuperar la imagen de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Debemos sentir amor por los hermanos.
En una iglesia rodeada por el paganismo, había una gran necesidad del genuino amor fraternal. La necesidad de la iglesia moderna no es menos apremiante en este aspecto. Debemos amarnos unos a otros. Este es el verdadero afecto cristiano, porque solo busca el bien del ser amado. Es un afecto basado en el conocimiento y la razón. Un afecto que está dispuesto a sacrificar el yo por el bien del que se ama. Esto es lo que Dios siente por Cristo y los hombres, y lo que Él desea que los hombres sientan el uno por el otro. Esta es la cúpula y la corona de todas las cualidades precedentes enumeradas por Pedro. Es la mayor de todas las virtudes, como dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, la que debe gobernar todo lo que hacemos. Todas las otras virtudes se resumen en esta. Sin ellas todas las otras fracasan y son menos que nada. Esta virtud es la que no hace mal al prójimo. Aunque Pedro menciona una lista que son fe, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, Pedro menciona al conocimiento. Esto es educación. Si estás recibiendo la verdadera educación, no te preocupes. Esa te llevará al gran maestro, a Cristo Jesús. Esto te llevará a ser semejante a Jesús. Comparte ese mensaje que has recibido. Así ayudarás a que otros se salven. Recuerda que hay conocimiento bueno y conocimiento malo. Someterlo todo bajo la lupa de la palabra de Dios. Hoy nosotros que hemos recibido al Señor, debemos decidir a cuál de los dos maestros obedecer. O te sometes a la autoridad de Dios o la autoridad del enemigo. Algunos creen que ya lo saben todo y no necesitan seguir conocimiento en el conocimiento de Dios. Se creen exonerados, toman la palabra de Dios con indiferencia y la toman como cualquier otro libro. Creen que nacieron con el conocimiento en sus mentes. Dios te desarrolla con toda su sabiduría si sacas tiempo de calidad al estudio de la Biblia. Leamos de la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 10. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aunque negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Jesús. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En los primeros años de la era cristiana hubo muchos falsos profetas. Uno de los principales propósitos del apóstol era amonestar a sus lectores contra los engaños insidiosos de esos falsos maestros, para que su grey pudiera librarse de sus engaños. Puede decirse que los falsos maestros se levantarían de entre los mismos creyentes o entrarían entre ellos desde afuera. Pedro distingue entre profetas y maestros. El primero pretende presentar un mensaje de Dios, ese es el profeta. El maestro, interpretar el mensaje. Se introducirán encubiertamente. Estos falsos maestros no reconocen la autoridad de Cristo. Como amados de Dios debemos someternos a la autoridad terrenal siempre y cuando no vayan en contra de los principios divinos. Pero como cuerpo de Cristo debemos someternos a la autoridad del cielo, establecida en su palabra. Pero debemos identificar los falsos profetas y sobre todo los falsos maestros. Dios se encargará de ellos. Dios los expulsará de su escuela si no se arrepienten y no se someten a Él. Si no tienes bien claro si estás recibiendo la educación correcta, ora a Dios, escudriña su palabra. Él te mostrará el verdadero camino. Te librará de las falsas herejías y de la tentación. Dios te mostrará sus verdaderos dirigentes para este tiempo que ha levantado en esta tierra. Si decides voluntariamente negarte a la autoridad divina, te pasará como a Adán y a Eva, que decidieron desobedecer el mandato divino y como consecuencia trajeron toda esta desgracia. Obedece a Dios y Él se encargará de tus debilidades. Te habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios te acompañe en este día.